La discapacidad intelectual se refiere a un funcionamiento intelectual que es significativamente bajo del promedio y coexiste con limitaciones relacionadas a dos o más áreas de destrezas adaptativas. Es una condición de vida de una persona. Esto hace que haya dificultades en la función de las habilidades intelectuales, sensoriales y motrices. Esto afecta su desarrollo psicomotor, cognitivo, del lenguaje y socioafectivo. Al presentar dicha condición, hay ciertos obstáculos al aprender o al adquirir conocimiento, así como escritura y lectura, noción de números, concepto de temporalidad espacial y sumas básicas. Características del pensamiento y sus implicaciones educativas. Las características del pensamiento del niño con discapacidad intelectual representan una desventaja para acceder a los aprendizajes escolares. Sin embargo, un trabajo colaborativo con un enfoque integrador podrá reducir las desventajas y evitar que se conviertan en barreras para su inclusión. Existen tres características que distinguen el pensamiento del niño con discapacidad intelectual. La primera es el egocentrismo. Esta hace que el niño centre las acciones en sí mismo, siente que el objeto y el mundo de los demás giran en torno a él. Pero cuando el niño ingresa al preescolar, juega, socializa y entonces abandona poco a poco el egocentrismo. Pero este se puede prolongar en el niño con discapacidad intelectual, llegando a veces a mantenerse en la adolescencia, lo que le representa un obstáculo para que se interese en aprender, ya que al centrar las acciones en sí mismo, difícilmente modifica su punto de vista. La segunda es la impermeabilidad. Esta define las formas en que el niño con discapacidad intelectual se enfrenta al aprendizaje. Asimismo, revela su dificultad de incorporar información nueva sobre el objeto de conocimiento y tener movilidad en su pensamiento. Y la tercera es la perseverancia. Esta resulta de la insistencia obsesiva por repetir comportamientos y lleva al niño a una actividad mecánica y repetitiva, es decir, no pensada. Por ejemplo, pegar bolitas de papel o semillas sobre letras o figuras, trazar garabatos, etc. Características de un niño con discapacidad intelectual. Primero, se debe de tener en cuenta que existen diferentes niveles de gravedad que generan peculiaridades concretas en el funcionamiento de cada área. No obstante, las principales características son: área cognitiva. Aquí se ven disminuidas la inteligencia y el aprendizaje, y se hace más potente en el comienzo de la escolarización. Área psicomotora. Los trastornos más frecuentes son la dificultad al reconocer las partes del cuerpo, al aprender movimientos finos o la realización de balanceos. Los niños con deficiencias intelectuales no tienen un esquema corporal estructurado, y esta carencia produce déficit en la percepción espaciotemporal y en la motricidad. Área del lenguaje. Se generan problemas en la articulación, pronunciación, trastornos en la voz y tartamudez. Normalmente presentan un retraso en la adquisición del lenguaje y en la capacidad de comprensión. Área afectiva. Estas personas son más vulnerables a determinados sentimientos y emociones, como el dolor, aburrimiento, diversión, alegría, vergüenza, etc. Les cuesta mucho pensar sobre sus sentimientos. Todo esto genera dificultades para adaptarse al ambiente y relacionarse normalmente con otros. Área adaptativa. La autonomía suele estar retrasada, como control de esfínteres, alimentación, higiene personal y vestido. A veces estas habilidades se retrasan por hábitos inadecuados en su entorno, como la sobreprotección. Estrategias para el trabajo de alumnos con discapacidad intelectual en educación secundaria. El alumno con discapacidad intelectual puede llegar a la secundaria por dos vías. La primera sería después de haber cursado la primaria, que sería lo más factible, o bien ser de nuevo ingreso porque proviene de otra comunidad. En el primer caso debe existir un historial escrito sobre sus estudios de primaria, un antecedente que dé cuenta de su paso por ese nivel. En el segundo caso, de no contar con mayor información sobre sus estudios de primaria,
es conveniente aplicar la guía de observación para la detección de necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, editado por el CONAFE. Es importante valorar los conocimientos que los alumnos adquirieron en la educación primaria, para que como docente conozcas las herramientas básicas que requiere el alumno para llevar a cabo lo que establece la secundaria comunitaria, que en este caso sería incorporarse al programa de secundaria comunitaria con asesoría, haciendo las adecuaciones indicadas a los contenidos, evaluación y materiales, así como la selección de los objetivos a cumplir considerando el grado de las necesidades educativas especiales del alumno. Se puede promover la participación de algunos de los compañeros del grupo para que lo apoyen en la realización de algunas tareas. Es importante que el alumno con discapacidad intelectual participe con sus compañeros en todas las actividades planeadas para el grupo. Habrá momentos de mayor acercamiento cuando la tarea le sea difícil y requiera otra explicación. La inclusión de un alumno con discapacidad intelectual en el aula no requiere adecuaciones al espacio físico, sino de satisfactores especiales que respondan a las necesidades educativas del alumno, como lo sería la comunicación. Estrategias para la inclusión educativa. La inclusión es un conjunto de procesos y de acciones orientados a eliminar o minimizar las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación. Si la práctica educativa imprime la diversificación y el dinamismo para responder a las necesidades escolares y encuentra los satisfactores adecuados, entonces se califica como incluyente. Recomendaciones. 1. Comienza la clase con alguna actividad conocida y forma pequeños grupos. Reúnete con cada uno para decirles lo que deben de hacer. 2. Habla con el líder del equipo en el que se encuentra el alumno con discapacidad. Dale instrucciones claras y concretas para que lo incorpore a las actividades y le dé tareas que pueda realizar con facilidad. 3. Utiliza tarjetas para escribir las indicaciones de las tareas a realizar. 4. Sé directo al inicio de la actividad y después acércate a cada equipo y resuelve dudas. Y por último, 5. Informa a los alumnos sobre otras fuentes de apoyo. Dile al alumno con discapacidad cómo pedir apoyo y a quién dirigirse. Recursos y materiales didácticos. El material didáctico constituye un apoyo muy importante en el proceso de enseñar y aprender. No necesariamente se compra en el comercio. Pueden elaborarlo tú, los padres de familia o algún miembro de la comunidad.